¿qué tal? Mi nombre es Nilton Gómez y esta es una nueva entrevista de Tu Punto de Vista. El día de hoy tenemos una entrevista extraordinaria. En realidad me siento muy feliz de poder sostenerla. Ella es Arelis Barbela, ¿sí? Ella es una especialista en idiomas indígenas de Venezuela y de la literatura indígena. ¿Sí? Ella tiene estudios en París, tiene posgrado de literatura. De alguna manera, ella nos va a enseñar muchas cosas y la importancia de poder mantener el idioma indígena como sus costumbres, ¿sí? Nos va a hablar un poco de ella y un poco de sus proyectos. No te pierdas esta entrevista, que en realidad es una entrevista extraordinaria. Antes de pasar a la entrevista, te invito a que puedas adquirir mi libro, Por favor, no, El maltrato a una mujer soñadora. Este libro se encuentra en Amazon. ¿Sí? Se encuentra en tapa blanda y también se encuentra en versión Kindle. Bien, pues amigos, como lo había ofrecido, el día de hoy tengo el gusto, el honor, el placer, ¿no? La felicidad de conversar con Arelis Barbela. Ella estudió en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, lo que es literaturas indígenas, y posteriormente ella estudió un posgrado de literatura en París. Arelis, un saludo grande desde Perú. Yo estoy muy feliz de Gracias. estar el día de hoy contigo como una eminencia, una especialista en este tema tan importante. Tus saludos para todas las personas que te van a escuchar el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Nilton Alexis. ¿Verdad? Para mí es un verdadero placer estar conversando contigo, sobre todo porque sé que eres una persona sumamente interesada en aspectos relevantes de nuestra sociedad actual y además el tema del indígena, de las literaturas indígenas y los idiomas indígenas, hoy ocupa un lugar privilegiado en el planeta porque son muchas las personas que están trabajando para preservar las culturas indígenas y todo su legado y todo su patrimonio lingüístico y literario. Bueno, también. Arelis, tú, esto de estudiar las culturas, ¿no? La lingüística de América, sobre todo de Venezuela, ¿te nació a ti desde joven, desde niña, o es que te lo inculcaron tus padres? Me nació desde niña, de manera muy espontánea, cuando veía en la televisión en Venezuela, siendo yo todavía una niña de cortísima edad, diría 6 7 años, 6. Cuando veía programas de los indígenas y mi papá criticaba duramente a los indígenas por no vestirse, por no andar civilmente presentados en la sociedad, digamos así. Y yo lo sorprendía a él con respuestas que yo le daba y le decía, papá, ¿cómo tú pretendes que un indígena esté vestido como tú, si vive en la selva, si tiene su propia cultura, si tiene su propia lengua? Y además de eso está todo el tiempo metiéndose en el río, bañándose en las aguas. Y entonces eso a él le sorprendía siempre. ¿Cómo es posible que tú veas eso así? Todavía hay indígenas. No, es que todavía, papá, es que son culturas diferentes, son pueblos diferentes, tienen otra vida, le decía yo a él. Bueno, imagínate desde pequeñita. No te puedo decir mucho, pero desde pequeña me nació de manera muy, muy natural, muy espontánea. Ujú. Ah, ya, o sea que desde joven a ti te nacía, veías programas, leías documentación y eso fue aflorando en ti y es por eso que tú decides especializarte en eso. Bueno, al cabo de los años, cuando empecé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, tuve la gran fortuna de encontrarme con un maravilloso personaje del mundo intelectual, que es el doctor Esteban Emilio Mosongi, que es un húngaro venezolano, que tiene muchísimos años en nuestro país y que se consagró con una pasión y una entrega a la lingüística amerindia, aparte de que él domina, vamos a decir así, te digo honestamente, los idiomas que él quiere, porque él es un fenómeno de la lingüística y ahorita le acaban de dar, recientemente le dio Claxon un premio de antropolingüística en México y además él ha sido nominado varias veces, pero no de manera formal, para el Premio Nobel de la Paz, porque él es un verdadero conocedor de las lenguas y las culturas indígenas del mundo. Él te puede hablar perfectamente bien cualquier idioma, donde quiera que se pare en cualquier parte del mundo y con una humildad que yo no sé de verdad una persona tan extraordinaria donde saca ese talento y esa magia, digamos así.
para aprender los idiomas de una manera tan perfecta desde el punto de vista lingüístico. Y además de eso se compenetra con cada cultura y él es mi profesor de lenguas indígenas en Venezuela. Actualmente ya es una persona mayor, ya tengo muchos años que no lo veo, pero siempre se mantiene en pie de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Justamente te iba a comentar ese detalle. Actualmente ese tema se está quedando a un lado. De hecho, estas personas han comenzado a sufrir cierto rezago y hasta ciertamente olvidados por los gobiernos. ¿Qué piensas tú frente a ese hecho? Pero yo pienso que de todas maneras el empeño, vamos a decir, que tiene tal fuerza, a pesar de los tabúes, digamos así, de los frenos, de los obstáculos que aparecen en el camino. Yo creo que ese es un tema que no podrá nunca detenerse porque los indígenas están cobrando mucha fuerza cada vez más en todas partes y se están manifestando, dándose a conocer. Existen ya movimientos bien organizados de parte de los propios indígenas y con los aliados fieles que siempre han tenido los pueblos indígenas, las personas que han trabajado lado a lado junto a los indígenas, fianco a fianco, como se dice en italiano. La fuerza está, de manera que por mucho que se presione para borrar, para desvanecer los intentos de darle el justo valor, el lugar que merecen los pueblos indígenas, yo creo que no va a tener buenos resultados, porque por fortuna en el mundo sigue habiendo una gran riqueza multicultural y sociodiversa, de modo que esto no puede frenarse, no lo van a conseguir porque los indígenas están hoy contando también con una alianza sumamente importante internacional. Hoy, por ejemplo, hoy por hoy, el Congreso Mundial de Americanistas, que se reúne, que es bienal, se reúne, pues, como sabemos, cada 2 años, siempre tiene un simposio dedicado a los pueblos indígenas del mundo, no solamente a los indígenas de América, sino a los indígenas de todo el planeta, porque es que nuestro origen no parte de la nada, como habla, por ejemplo, algún especialista que dice que el hombre es un hombre cósmico, por ejemplo. No, el hombre no es cósmico, el hombre tiene sus raíces bien puestas en la tierra y aparte de eso sabe perfectamente bien cuáles son sus orígenes y por fortuna hoy por hoy se preservan esos orígenes y están, los pueblos, los indígenas están organizados y están luchando para ocupar el lugar meritorio en el planeta. De manera que, por esa parte, los idiomas indígenas, así como el patrimonio lingüístico literario y la biodiversidad, que los indígenas son justamente los más autorizados para hablar de la biodiversidad, porque son ellos quienes preservan esa biodiversidad en el planeta, que nos permiten hoy respirar todavía oxígeno, pues entonces ellos están logrando aliados en todas partes del mundo, pues. No, a pesar de los obstáculos. ¿Dónde has notado tú o en qué país has notado tú de que estas personas están recibiendo más apoyo, más alianzas? Bueno, no puedo decir que es un país determinado, pero Europa, por ejemplo, Italia, Francia, sobre todo Francia, Alemania, España, son países están siempre abiertos a cualquier propuesta que venga del seno, vamos a decir así, de las personas más allegadas a la problemática indígena actual, a los mismos indígenas. Ahorita, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Americanistas, que se va a celebrar en un año, si no hay ningún tipo de problema para que se realice, en España, pues hay un simposio siempre interesante sobre estos temas que están sobre el tapete referidos a los pueblos indígenas del mundo. Tú acabas de mencionar entre todos los países o sea, del lado de Europa. Y en América, Sí, cómo estamos en ese tema? no, bueno, en Perú constantemente se realizan eventos sobre los pueblos indígenas. Como te digo, se le da mucho apoyo a los escritores en idiomas indígenas. Yo tuve la suerte de compartir en Venezuela un coloquio, un evento que hicimos con los indígenas incluso los esquimales. Vinieron algunos representantes de esquimales, vinieron representantes de la isla de Pascua, los Rapanui.
Del Perú te mencioné algunos el otro día, también Odi González, que seguramente lo conocen, escritor muy bueno, excelente Poema, escritor es peruano. poeta, él es Es poeta. poeta, sí, maravillosa persona, sí. De manera que en América Latina el movimiento indígena está siempre viviendo, está vibrando permanentemente, de manera que eso no se va a extinguir tan fácilmente esa llama que mueve el interés por la defensa del patrimonio cultural indígena. Y bueno, creo que en eso andamos, en eso andamos. Ujú, Estos eventos que se hacen y que tú acabas de mencionar en diferentes partes del mundo, ¿quién ujú. exactamente los costea? ¿Hay una entidad gubernamental a nivel mundial o es que cada país tiene que costear estos eventos? Cada país da una contribución al Congreso Mundial de Americanistas. Ujú. Cada país, sí, cada país miembro colabora, sí, cómo no. Pero es prolífica la reunión del Congreso Mundial de Americanistas, además es variada Ujú. en su temática. Ujú, Ya. Arelis, a ver, háblanos un poquito de los estudios que tú has llevado a cabo. Primero con tu ujú. país, con Venezuela. Eh, Sí. ¿Qué es lo que tú haces en tu estudio de estos pueblos indígenas, de su lingüística? ¿Qué es lo más resaltante que has podido tú, o los puntos más resaltantes que has podido tú encontrar o aprender de ellos? Bueno, cuando se trabaja con una comunidad indígena hay que tener en cuenta hasta qué punto ha llegado la aculturación a esa comunidad o si se encuentra en esa fase de si es una cultura tradicional que conserva los valores distintivos intactos, vamos a decir así. Si es una cultura semi-tradicional que tiene los elementos, pero un poco en el medio, como casi, casi, que los dejo o no los dejo, en las sociedades semi-tradicionales. Y las sociedades que están aculturadas, es decir, que están caminando hacia la cultura dominante y se están olvidando un poco de lo suyo, de lo propio. Ujú. Existen esas tres formas, ¿no? Entonces tú vas a una comunidad indígena y puedes comenzar a trabajar partiendo justamente de la eh, iniciativa de los propios indígenas para recuperar lo que han perdido, haciendo un trabajo muy, muy, muy dedicado, muy profundo con los nichos lingüísticos, es decir, los abuelos, los ancianos de la comunidad, los más viejitos de la comunidad, se ponen a trabajar con los niños, con los jóvenes, y juntos hacen un trabajo de recuperación de esos valores ancestrales, comenzando por el idioma, porque muchas veces hasta el idioma lo olvidan, pues, porque le someten, hay una influencia católica y una influencia religiosa que les impide muchas veces afianzarse más a sus valores y entonces los traen lo que llamo yo la deculturación, es decir, traen hacia una cultura que no es la suya y muchas veces los convencen, los encierran en seminarios, les enseñan todo lo que tiene que ver con la religión, pero se olvidan de que ellos tienen también su propia manera de ver el mundo y que es una concepción que hay que respetar y hay que preservar porque son valores únicos e irrenunciables para todos los pueblos, porque a nosotros también si nos llevan a cambiar nuestra cultura, que es una cultura criolla, digamos así, bueno, criamos en esta sociedad ya con nuestro idioma, con el idioma español, no tiene nada que ver si ellos también lo aprenden, pero desde la óptica de la interculturalidad. Es decir, tú conservas tu cultura y puedes asumir elementos de la cultura dominante. Pero lo que más me gustó del trabajo con los pueblos indígenas en Venezuela fue, primero, conocerlos directamente a ellos y conversar con ellos de primera mano. Saber su información de primera mano, compartir su cotidianidad, aprender de ellos, porque tenemos muchísimo que aprender de los pueblos indígenas. Yo diría que gracias a ellos el planeta hasta ahora es respirable, ¿no? Pero sin embargo, pues la incidencia de la sociedad envolvente, de la sociedad dominante, se deja sentir y fuertemente, muchas veces de manera dramática, ¿no? ¿Por qué? Porque se les quiere siempre transportar, trasladar de su comunidad a la ciudad, despojarlos de sus valores distintivos y entonces es castellanizarlos, educarlos de una manera a la que ellos pues no es porque no esté acostumbrado, porque no se trata de eso, sino que ellos tienen que preservar la suya y adquirir elementos de la otra cultura, que es lo que es la interculturalidad. En cambio, caer en la aculturación es la aniquilación de los elementos distintivos de la cultura. Ujú. Y de eso no Eso se sí trata, es sino equivocado, del la intercambio. Ujú. aniquilación. Ajá, exactamente.
Entonces, eso es lo grave, que se pretenda aniquilar como si nosotros fuéramos un modelo de cultura digno de ser Claro, repetible. claro. Sí, 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 entiendo. Claro, claro, que ujú. no, no es lo idóneo, ¿no? Sí, lo Eh, es lo idóneo. lo idóneo sería la interculturalidad, como tú dices, ¿no? La interculturalidad, exactamente. El intercambio prolífico de elementos culturales que beneficien a ambas partes en ese caso. Claro. Ujú. ¿Cómo podemos nosotros colaborar, los ciudadanos, ¿no? Las personas que te escuchan, a poder apoyar o ayudar a estas personas, a estas comunidades? ¿Qué es lo que debemos de hacer frente a ellos? Yo pienso, lo primero que podríamos hacer es justamente acercarnos un poco al estilo de vida de los pueblos indígenas para conocerlo y para entender, entender que esos valores son primigenios, son base ancestral de nuestra cultura de hoy, teñida con tantos siglos, con 5 siglos de intercambio con la sociedad occidental, pero que eso no tiene por qué ir en detrimento de los pueblos indígenas, al contrario, tiene que enriquecer y tiene que dar una, vamos a decir así, una puerta de entrada para una convivencia fértil entre la cultura envolvente y las culturas minoritarias. Tiene que Perfecto. haber un diálogo fértil porque no puede haber imposición, sería justamente lo contrario, Ujú. una interculturación. Y tu Ujú. experiencia a nivel latinoamericano, ya no solo de Venezuela, sino de latinoamericano, ¿qué es lo que más te ha resaltado? ¿Qué es lo que más te ha impactado con referente a estas comunidades? Bueno, he podido a través de la literatura disfrutar leyendo, aprendiendo de la literatura de los pueblos, por ejemplo, indígenas del Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Colombia, permanentemente están en contacto con Venezuela. Y hasta una vez tuve que ir a trabajar a Finlandia, ¿no? Y acercarme un poco a lo que es Laponia, digamos así, ¿no? A la cultura de los lapones. Es decir, que de todas maneras, pienso que mi experiencia, que aún es, vamos a decir así, es apenas un granito de arena, ¿no? Es justamente haber podido permanecer al lado de los pueblos indígenas, de algunos pueblos indígenas en el continente, y haber aprendido y haber podido transcribir algunas cosas, aprender el alfabeto, leer las tradiciones orales transformadas en literatura escrita, porque es literatura, solo tanto que una es escrita y otra es oral. Ujú. Y bueno, todo eso pues me ha parecido enriquecedor porque no nos completaremos nosotros como ciudadanos si no conocemos nuestros propios orígenes, la base ancestral de nuestros antenati. Y pienso que es imperativo darle cabida a todos estos valores para que ellos puedan enseñarnos lo que quieren además darnos y nos dan con toda su magnificencia, porque pues lo único que podemos ver de los indígenas es justamente esa empatía, esa afinidad con todos, porque esa es su manera de ver el mundo y de ver la vida, es decir, la compenetración, el amor por la naturaleza, en fin, no sé cómo explicarte con palabras cotidianas esta cosa, ¿no? Pero sí, estando, por ejemplo, en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas de Venezuela, compartir con los pueblos amazónicos, ver de cerca su solidaridad, ver cómo trabajan, cómo crean con las manos cosas hermosísimas de barro, de madera, pintan, la destreza que tienen en el conocimiento de la naturaleza, en la elaboración de las embarcaciones, en fin, y todo eso es un mundo de sabiduría que nosotros desconocemos. Muchos no han ido jamás al Amazonas, no se han sentado jamás al lado de un indígena a conversar, o han navegado al lado de los niños indígenas, se han bañado en el río con ellos, en fin. Es una, es una experiencia maravillosa, sobre todo de aprendizaje a querer la naturaleza, de respetarse recíprocamente, porque en el mundo indígena existe solo eso, la armonía y la conciencia de preservar la naturaleza y para las generaciones futuras.
En fin, Claro. hay una Mira, especie de espíritu solícito, es una cosa, es un espíritu solícito natural que hay en los pueblos indígenas, es decir, compartir, dar, el amor que hay hacia todo lo que los rodea. Mira, te contaré que aquí en Perú, donde yo vivo, bien sabes, es la parte selva del Perú, ¿no? Sí, claro. Estoy en San Martín. Acá en San Martín yo he estado investigando y hay un aproximado de 200 comunidades nativas quechuas aquí en Sí. esta parte selva. Y te contaré de que aquí, a 30 minutos de Tarapoto, hay un pueblo denominado Lamas, y dentro de ese pueblo hay una comunidad nativa llamado el Huayco, Ujú. ¿no? Ellos Igual. tienen una celebración, ¿sí? Fiesta de Santa Rosa Raimi se llama, y su fiesta va dentro del 23 al 31 de agosto. Entonces yo he podido irlos a ver en esas fechas y he podido disfrutar de su artesanía, de sus bailes, de sus costumbres. Eh, no sé cómo se le denomina al jefe o al encargado, y él en Ujú, una reunión a todos los turistas que estuvimos allí nos comenzó a explicar cómo eran sus costumbres, su vivencia, la forma de obtener su alimentación, inclusive cómo es que ellos hacían su pedida de mano, ¿no? ujú. Lo que a mí me alegra mucho es que no se ha aniquilado, ¿no? Lo que tú estabas mencionando, ¿no? Sino que ha habido un Ujú, intercambio de culturas que ha mantenido a esta comunidad eh, que sobreviva hasta la actualidad. ujú, ujú. Eso es maravilloso. Y no, y es que no solamente eso, sino que fíjate que cada etnia indígena es diferente de la otra. Es increíble cómo cada una tiene unos rasgos definitorios de su cultura, digamos así. Y, por ejemplo, la cultura Yanomami de Venezuela y de Brasil. Uh -huh. Recibe diferentes nombres, pero en Venezuela se llama Yanomami, Sanemá en la frontera con Brasil. En fin, es la misma etnia, pero con variantes. Ciertas variantes. Bueno, los Yanomami tienen una concepción del campo energético de la persona impresionante, una ciencia que ellos dominan perfectamente bien y que está documentada en libros, por ejemplo, de un investigador que se llama Jan Chapino, venezolano, italo-venezolano, un libro hermosísimo donde se habla del campo magnético del ser humano y cómo ellos no se pisan su campo magnético, es decir, cómo nadie invade el espacio del otro para que el otro surja, para que el otro viva y para que el otro desarrolle lo que tiene lo que tiene en cierre a realizar, ¿no? En cambio, en nuestra cultura occidental, digamos así, de influencia occidental, nosotros nos pisamos nuestro campo magnético, fastidiamos al compañero de trabajo, en fin, le cerramos la puerta al otro, en fin, hacemos competencia. Con los pueblos indígenas, yo no, mami, eso no existe, eso sería una cosa completamente inconcebible, es decir, más bien al contrario, respetar el espacio, el campo energético de la persona es vital, ¿no? Y fíjate, esa es la etnia Yanomami, la más antigua que se conoce y la menos aculturada del planeta. Esa es la más Eh, antigua. Justo te iba a preguntar Yanomami. si es la más antigua. Es la más antigua. ¿De cuántos años estamos hablando hacia atrás? Bueno, yo no sé si serán, yo no te puedo decir ahorita un número porque me parece que voy a pecar, pero de sí, muchísimos años de antigüedad en comparación con el resto del pueblo indígena hoy existente en el planeta. La Y es la Yanomami que es la más más se ha mantenido. se ha mantenido, es la menos aculturada, es decir, se mantiene perfectamente bien con sus propios elementos distintivos que no tienen nada que ver con influencia de nadie, el Yanomami. Por eso es que también nos da muchísimo miedo con el Amazonas, porque el exterminio del Amazonas sería también el exterminio de tantas culturas, que Sí, son tesoros patrimoniales, son tesoros humanos. sí. De hecho, te iba a comentar, ahorita que traes al tema, en la parte, no exactamente donde vivo, que también es parte selva, sino más adentro, vamos a describirlo de esa manera, ¿no? Ujú, Eh, en, en, en Loreto, por Iquitos, más adentro, están, ujú, se le denomina un grupo de personas, la comunidad le dice los no contactados, ¿no? Les llaman así, ¿no? ujú. Pero sí son personas
difícilmente pues se dan a conocer hacia afuera, ¿no? Entonces, tampoco no ingresan y ellos mantienen, ¿no? Sus vivencias, ¿no? Sus formas de vivir. Imagino que ellos también están dentro de ese grupo que tú mencionas. Seguramente, seguramente, porque es lo que nosotros llamamos los pueblos indígenas autocontenidos e independientes. Independientes, ¿por qué? Porque no están, no pertenecen a ninguna familia lingüística, son únicos. Ujú. No están ligados a ninguna familia lingüística, son exclusivos, son únicos. Y también, por ejemplo, las familias lingüísticas en Venezuela son arahuacos, tupi-guaraní, chipcha, y existen también los pueblos indígenas independientes como el Yanomami, entre otros. Ujú. El guarao es una etnia que vive, es decir, es navegante. El guarao es el navegante por excelencia, aunque todos los indígenas son navegantes, casi todos, a menos que haya sociedades indígenas donde no esté el río cerca, pero es difícil. Siempre está el río, ¿no? Y el guarao, que es el navegante, gua quiere decir embarcación, arao quiere decir persona, navegante, ¿no? Quiere decir el gentilicio de esta etnia. También son un pueblo independiente, una etnia completamente independiente, como lo es la etnia Yanomami, por ejemplo. Ujú. ¿Ya? Pero la más Sí. antigua ya. Ujú. Arelis, actualmente tú, ¿dónde estás radicando? Actualmente estoy en Italia, en una ciudad pequeñita que se llama Fondi, provincia de Latina, que queda a 1 hora y media de Roma. Tú sabes, las circunstancias actuales, bueno, me hicieron venir a la tierra de mis ancestros, porque mi papá era de origen italiano, Ujú. ¿sabes? Yo imagino que Entonces, allá tú también de alguna manera, aplicar tus conocimientos, tus estudios y imagino que tienes proyectos también. Cuéntanos un poquito de eso. sí, sí, sí. Sí, de alguna manera sí, porque es imperativo que lo haga primero. Segundo, aquí está el Centro Amerindiano, que se ocupa justamente de esas investigaciones, abrir las puertas también a los pueblos indígenas. Hay concursos de poesía indígena aquí en Italia, ya varios venezolanos han recibido premios. Una indígena cariña, que pertenece a la familia lingüística caribe, la etnia cariña, recibió aquí un premio de poesía en una región del sur del sur de Italia. Varios indígenas han venido a recibir reconocimientos especiales. Por ejemplo, ahora viene un poeta que se llama José Ángel Fernández, que es guayú. Guayú quiere decir guajiro, de Venezuela, de la familia lingüística Arawak. Vendrá dentro de poco a recibir un premio también aquí en Italia. De manera que sí, siempre están las puertas abiertas porque los americanistas pues están en muchas partes, ¿no? Están siempre atentos al acontecer del mundo nuestro, el mundo amerindio, vamos a decir. Ujú. Qué bueno, Arelis. Sí. Bien, pues Arelis, en verdad, a mí ha sido un gusto, un placer escucharte el día de hoy. Nos has enseñado muchas cosas y lo importante que es pues mantener y ayudar a estas personas a que puedan mantener su cultura, ¿no? Y nada, pues gracias por este tiempo que te has dado para conversar conmigo. Sí. Muchas gracias. No sé, tu palabra final de despedida para la gente que te va a escuchar. Sí. No, muchísimas gracias a ti, yo a ti por darme este escenario, esta oportunidad. Me lo agradezco muchísimo. Bueno, mis palabras de despedida son que todos tenemos el deber de trabajar para tener un mundo mejor, un mundo donde la interculturalidad rija la vida de cada uno con el respeto hacia la diversidad, en armonía con la naturaleza, porque gracias a la existencia hoy por hoy de los pueblos indígenas, podemos respirar, porque son los únicos que preservan la naturaleza, los ecosistemas, y gracias a ellos, hoy por hoy, estamos vivos en el planeta. Y sin embargo, el atropello, el desastre que está ocurriendo con la explotación minera en el Amazonas y en otras partes del mundo, sobre todo en nuestro continente dolido americano, donde estamos directamente ligados con los pueblos indígenas del Amazonas, que son los que mantienen el pulmón vital del mundo para que podamos respirar. La situación hoy es sumamente crítica y de todos depende que esto pueda mermar. Tenemos que dar lo mejor de nosotros para entregar un mundo mejor a las generaciones venideras. No podemos seguir acabando con el planeta. Y los indígenas son, pues, el símbolo perfecto de la protección, del cuidado
y de la vida en el planeta. En fin, todos tenemos una cuota de responsabilidad importante en esto. Ujú. Ujú. Bien, pues Arelis, gracias por tu tiempo. Espero que no sea la última vez que nos juntamos, hemos conversado muchas veces, charlado bastante y para mí es un gusto y un placer conocerte, de veras, ¿no? Gracias, el gusto es mío, el gusto es mío. Muchísimas gracias a ti, Nilton Alexis, muchísimas gracias. Muy Gracias, agradecida. Arelis. Hasta una nueva Gracias, oportunidad. pues. Bye. Gracias a ti. Saludos. Muy bien, pues amigos, ya conocemos a Arelis Barbela. Te vuelvo a repetir, ella es una extraordinaria profesional, ¿sí? Actualmente ella se encuentra en Italia y es una perito prácticamente de lo que es el idioma indígena, ¿sí? La literatura, las costumbres de esos pueblos que muchas veces se mantienen olvidados. Te invito a que la puedas seguir en sus redes. Voy a compartir algunas publicaciones que ella me ha dado de todo lo que ha hecho, ¿sí? A beneficio de estos pueblos indígenas, ¿sí? Y nada, si te gustó la entrevista, dale like, sígueme, comparte este video y nos vemos la siguiente.